En este tutorial se explicará la forma de averiguar la molaridad de un hidróxido o base conociendo su pH. La molaridad de un hidróxido o base se puede averiguar conociendo el pH de la solución, aplicando la fórmula concentración molar de iones OH- es igual al antilogaritmo del menos pOH. Este corchete en química significa concentración molar, o sea, los moles que hay disueltos por cada litro de solución. Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos moles de hidróxido de cesio hay disueltos en 400 mililitros, equivalentes a 0,4 litros de una solución cuyo pOH es de 1,097? Aquí tenemos los datos del ejercicio. Se pide averiguar los moles del hidróxido de cesio disueltos en esta cantidad de solución. Primero se averigua la concentración molar de los iones OH- aplicando la fórmula. Recordemos cómo se originan los iones OH- en un hidróxido o base. Aquí tenemos la molécula del hidróxido de cesio representado en la estructura de Lewis, o sea, con los electrones de valencia y los enlaces representados por puntos. Un enlace químico entre el cesio y el oxígeno donde se comparten dos electrones y un enlace sencillo entre el oxígeno y el hidrógeno donde comparten también dos electrones. El cesio tiene número atómico 55 y el oxígeno número atómico 8. Indica que el cesio tiene en su núcleo 55 cargas positivas o protones y en su periferia 55 cargas negativas o electrones. Y para el caso del oxígeno, 8 protones en el núcleo y 8 electrones en la periferia. Cuando esta molécula se disuelve en agua, sufre una disociación consistente en un rompimiento heterolítico del enlace formado entre el cesio y el oxígeno. Este rompimiento es a favor del oxígeno porque es más electronegativo que el cesio. Quiere decir que tiene mayor poder sobre los dos electrones que comparten en este enlace. El cesio pierde un electrón, queda con una carga positiva más que el número de cargas negativas. Por ello es un ion catión con una carga positiva, mientras que el oxígeno, al ganar el electrón del cesio, queda con 9 electrones, un electrón más que el número de protones, cargado negativamente una vez. Este ion hidroxilo u oxidrilo es un anión con una carga negativa. La primera parte del procedimiento es averiguar la concentración molar de los iones OH-, reemplazando aquí el pOH por el valor que nos dieron en el ejercicio. Se averigua el antilogaritmo de este valor en una calculadora científica, obteniendo como resultado que la concentración molar de los iones OH- es de 0,08 molar. Hasta este momento se ha averiguado la concentración molar de los iones OH-. Al decir concentración molar, indica que estos son los moles de soluto que hay disueltos en un litro de solución. Representemos acá la disociación del hidróxido de cesio. Disuelto en agua origina el ion catión cesio y el anión hidroxilo u oxidrilo con carga negativa. Se aprecia que la relación entre el hidróxido de cesio y los iones OH- es de 1 a 1, o sea que una mol del hidróxido base produce una mol de iones OH-. Como ya tenemos que la molaridad de los iones OH- es de 0,08, esa misma molaridad es del hidróxido o base. La segunda parte del ejercicio es la de averiguar los moles del hidróxido o base que hay disueltos en esta cantidad de solución. Para ello utilizamos la fórmula de molaridad, que es igual a los moles de soluto divididos por los litros de solución.
De los datos de esta fórmula conocemos la molaridad del hidróxido base y también los litros de la solución, pero no conocemos los moles de soluto. En consecuencia, despejamos los moles de soluto. Para ello, pasamos los litros de solución a multiplicar la molaridad, quedando que los moles de soluto son iguales a la molaridad multiplicada por los litros de solución. Se realiza el reemplazo de los valores, molaridad del hidróxido base y los litros de solución. Al realizar la operación se obtiene 0,032 moles. Esto está indicando que en los 0,4 litros de la solución hay disueltos 0,032 moles de soluto. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.